Bienvenidos a Genixstar. Estos son 35 datos interesantes del Mentalista. El Mentalista es una serie creada por Bruno Heller que nos presenta a la Brigada de Investigación Criminal, que es asesorada por Patrick Jane, un hombre que fingía ser psíquico y que tras la pérdida de su esposa e hija en manos del asesino serial conocido como John el Rojo, decide aplicar sus habilidades para encontrarlo y poder vengarse. En las tomas de primer plano donde se muestra el rostro de Patrick, se puede ver que tiene las pupilas dilatadas. Como él mismo dice, es un signo de shock o hipnosis. Para preparar el personaje de Patrick Jane para la serie, Simon Baker pasó varias horas en YouTube viendo mentalistas para analizar cómo presentaban cada una de sus rutinas. Para la serie, necesitaron de alguien con las habilidades de Patrick Jane en la vida real. Este fue Luke Jermay, quien además de servir como modelo para la construcción del personaje, grabó un especial de 90 minutos donde realiza mentalismo para el elenco. Dicho especial se puede encontrar en los DVDs de la segunda temporada. Un apodo obsoleto para Patrick es Pink y Jane, una versión femenina de John el Rojo, lo que convierte a Patrick Jane en una variación de John el Rojo. Incluso hay teorías de fans que hablan sobre que Patrick Jane es John el Rojo debido a que requiere llamar la atención. En la mayoría de los episodios, la víctima o el autor del crimen tienen un nombre que indica su verdadero carácter, como Mac Tyranny, refiriéndose a tirano. Si eres fan de la serie, sabrás que Patrick es casi adicto al té, pero ¿te has preguntado de qué es? Pues resulta que el té que bebe es Lapsang Souchong, un tipo de té negro originario de China llamado Hon-Cha, que se traduce literalmente como té rojo. Owain Newman, quien da vida a Rigsby, es galés y tuvo que ocultar su acento hablando perfectamente con el acento estadounidense, que incluso engañó a los otros miembros del reparto, ya que siempre mantuvo el acento incluso cuando no estaban filmando. Dentro de la serie se incluyó a algunos miembros de la familia del reparto. La entonces esposa de Owain Newman, Lucy Davis, apareció como Daphne Valiquette, mientras que la esposa de Simon Baker, Rebecca Rick, apareció como Felicia Scott. Su hijo Claude apareció en el capítulo Velas Rojas en el atardecer, y su hija Stella en el episodio El Hotel Grey Bar, como Angry in Matt. La primera temporada logró cautivar al público que superó a series como Doctor House y CSI en nivel de audiencia, siendo el programa más visto en Estados Unidos con casi 19 millones de espectadores. Durante la quinta temporada de la serie, Amanda Righetti estaba embarazada, así que tuvieron que ocultarlo en cámara, por eso solo se le puede ver sentada en la computadora con tomas solo de su rostro y no sale al campo. El auto personal de Patrick Jane es un modelo Citroën DS de principios de la década de los 70s, fabricado en Francia de 1955 a 1975 y vendido en Estados Unidos de 1956 a 1972. Este coche era conocido como el Tiburón. Los nombres de varios personajes de la serie están tomados de la serie de televisión El Fugitivo, creada por Roy Huggins, John el Rojo de Fred Johnson, Kimball Cho del Dr. Richard Kimball, Madeline Hightower de La Torre Alta en el final, así como los de Wayne, Grace, Brett, Thomas y un camarero llamado Gerard. El concepto de un personaje como Patrick Jane, un hombre que es hiperobservador y finge ser psíquico, es el mismo que el de la serie Sage, que se emitió 2 años antes. Al final del episodio piloto, Jane trae donas para el equipo y así celebrar el cierre del caso. La celebración de cierre de caso se convierte en una tradición de la brigada criminal, cambiando a pizza como la comida elegida. La fecha de nacimiento de Patrick Jane es el 16 de septiembre de 1974. Teresa Lisbon es de Chicago, al igual que la actriz Robin Tunney, quien da vida a este personaje. Charlotte Jane, la hija de Patrick Jane, recibió su nombre del padre del productor Bruno Heller, quien escribió Hush Hush, Sweet Charlotte y Whatever Happened to Baby Jane. Con frecuencia se habla de poner un bolo en una persona sospechosa o desaparecida. Este es un acrónimo de Be on the Lookout, un término sinónimo de All Points Bulletin, que indica todos los detalles de las personas que son buscadas. De los 5 actores principales de la serie, Tim Kang es el único que es de California, lugar donde se desarrolla la trama, ya que Simon Baker es de Tasmania, Australia, Robin Tunney de Illinois, Owain Newman de Gales y Amanda Righetti de Utah. Los primeros 7 minutos de la apertura del Mentalista tienen a Jane viendo indirectamente a través de un personaje llamado June, que mata al hombre que mató a su hija tal como le gustaría. En casi todos los capítulos de la serie aparece una mujer pelirroja, sin contar a la agente Grace Van Pelt. Muchos fans de la serie creen que el personaje de Patrick Jane está basado en Sherlock Holmes, ya que puede leer una escena del crimen con solo observarla, utilizando a su equipo como una versión de Watson o Lestrade y con un enemigo, John el Rojo, como una versión del profesor James Moriarty.
Cada capítulo tiene un título que hace referencia al color rojo, hasta el capítulo llamado Jon el Rojo. Después de este, ningún capítulo hace referencia a este color, ya que Jon el Rojo ha sido atrapado. Durante la serie, una de las víctimas de Jon el Rojo es capaz de escribir "Él es Mac" en la pared, escribiendo mal McAllister, mostrando el verdadero nombre de Jon el Rojo. Otra pista es que dice "Él es Mar", pensando que es mariscal, confundiendo la ocupación de Jon el Rojo de sheriff con la de un mariscal, aunque también se interpreta como "Él está marcado", refiriéndose al tatuaje que tienen los miembros de la organización Blake en el hombro. En el primer capítulo de la serie, comienza con Jane habiendo perdido a su esposa e hija, mientras que en el final, Patrick y Lisbon comienzan su nueva vida casados y ella revelando que está embarazada, mostrando una vida contraria al inicio de la serie. Jon el Rojo nunca hizo un ataque, ni influyó directamente en los eventos de ningún estreno de temporada, ni actuó de alguna manera en cada final de temporada. Los estrenos de temporada abordaron las repercusiones de las acciones de Jon el Rojo del final de la temporada anterior. Xander Berkeley, quien interpretó a Jon el Rojo, nació el mismo año que el asesino de la cara feliz, Kate Jesperson, en quien se inspiró Bruno Heller para crear a Jon el Rojo. Esta es una de las razones por la que el actor fue elegido. Otra de las razones por la que Xander Berkeley fue elegido para interpretar a Jon el Rojo es porque tiene la palabra rojo en su nombre. La mano derecha de Jon el Rojo, Oscar Cordero, y su mujer de confianza, Rebecca Anderson, tienen la palabra rojo en sus nombres. Simon Baker dijo que le habría encantado hacer una escena de desnudo con Robin Tunney en la serie. Los personajes Patrick Jane, Teresa Lisbon y Kimball Cho son los únicos que salen en todos los capítulos de la serie. Se habló de la posibilidad de realizar un spin-off de esta serie con el personaje de Kimball Cho, pero fue descartada. Dentro de la trama de la serie, se quedó sin resolver el contenido de la lista encriptada que encontró Patrick y con la que negoció con Abbott. También quedó sin resolver qué fue de Erika Flynn, personaje interpretado por Morena Baccarin, después de su fuga y que Patrick aseguró que la encontraría. La serie finalizó en 2015, después de 7 temporadas con un total de 151 capítulos emitidos, aunque el productor Bruno Heller habló sobre la posibilidad de hacer una 8ª temporada, pero eso solo dependería de que Simon Baker quisiera hacerlo. ¿Qué te parecería volver a ver a Patrick Jane resolviendo casos a su puro estilo?